Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar. Vamos a ver ahí algunos ejemplos, porque si no me equivoco o me corrigen, creo que hemos visto todo lo que es la parte de teoría. Creo que hemos llegado hasta la parte eh, de dimensionamiento de tuberías. Creo que lo vimos. Si no, pues me corrigen. Llegamos a ver hasta la parte de los materiales utilizados para instalación de una tubería que maneje refrigerante en un circuito de refrigeración. Entonces, habíamos visto ya la parte de cuartos fríos también. Hemos visto solo a nivel de teoría la parte de cálculos de efecto de refrigeración de un cuarto frío. Entonces, vamos a ver hoy eh, el uso de las tablas y después, quizás el lunes, vamos a ver ya un ejemplo completo de principio a fin. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos por separado de cada uno de los elementos que intervienen en la ganancia de calor para el circuito de refrigeración. Entonces, eh, bueno, ya hemos visto que la carga del efecto de refrigeración podemos tener distintos tipos de ganancia de calor y la primera de ellos, pues habíamos hablado que es la transmisión de calor. O sea, la carga generada por transferencia de calor a través de paredes. Ya habíamos visto las tablas, o mejor dicho, la ecuación, que es muy similar a la de aire acondicionado, donde ese calor es igual a un coeficiente U por un área. Bueno, realmente en aire acondicionado es más extensa la ecuación, es un valor U por un área y un diferencial de temperatura. Solamente que el valor U para nosotros en refrigeración realmente va a ser el valor U de aire acondicionado, pero ya incluyendo el diferencial de temperaturas. Entonces, realmente nuestra ecuación en refrigeración se va a condensar un poco, como calor igual a U por área. Área, pues el área de pared, y el valor U que depende del tipo de pared, espesor de pared y el diferencial de temperatura. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Esta parte, pues cuando vimos la teoría, yo me lo salté porque lo iba a dejar para después. Eh, por ejemplo, leamos la diapositiva, donde se menciona que tenemos una pared de poliestireno de 5 pulgadas de espesor, una pared de poliestireno de 5 pulgadas de espesor, tiene un área total, 100 pies cuadrados, con una temperatura exterior de 95 grados Fahrenheit. Este es inmediatamente alrededor del cuarto frío. No es necesariamente la temperatura del climatológica, sino la temperatura que yo tengo a los alrededores del cuarto frío. Y esta temperatura, pues si es sombra, puede tener un par de grados, unos cuantos grados menor que la temperatura del clima. Y tiene una temperatura interior de almacenamiento de cuarto frío de 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la ganancia de calor por transmisión a través de la pared? Bien, de las tablas que yo les pasé, esas las vamos a usar para obtener esos valores. Antes de eso, vamos a recordar la ecuación. Es calor, va a ser igual a un valor U por un área. Esta área, pues, es el área física de la pared. No importa si esta pared, una parte es horizontal, la otra parte es perpendicular a la primera pared. Lo que importa es la sumatoria de esas áreas, siempre y cuando todas las paredes estén en un ambiente interior, bajo sombra, por dicho. Mientras no esté al exterior, entonces el procedimiento va a ser el que estamos viendo ahorita. Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando una pared sí está expuesta al exterior. Bien, ¿qué nos haría falta? Pues calcular el valor de U. Para eso, yo me voy a ir a las tablas que yo les he compartido, que es esta, manual de ingeniería. También se pueden usar las del libro. Puede ser que entre un manual y el libro siempre hay un porcentaje de diferencia, pero debería ser eh, pequeño, de tal forma que los resultados siempre sean muy similares. Entonces, si en una tabla tienen un valor y en el libro les tiene otro valor y tal vez ese valor es un 2, 3% de diferencia, eso pues muchas veces
Las tablas las desarrollan los fabricantes a medida que se van creando nuevos materiales o se van diseñando nuevas eficiencias. Entonces, pueden haber diferencias entre un libro que ya tiene sus años a un manual más nuevo. Yo utilizo este para los ejemplos. El manual, bueno, este fabricante es un fabricante de equipos de refrigeración Bond. Tiene su manual de ingeniería, procedimiento igual a la del libro. Y las tablas pues son un poco más nuevas, más actuales. En estas tablas hay, bueno, hay literatura de nomenclaturas, qué significan un glosario, qué significa algunos elementos que nosotros pues ya estudiamos. En este caso nos vamos a ir a la página en donde están las tablas para cálculo de transferencia de calor a través de paredes. Esa, no recuerdo cuál es la página que estamos a ver. A ver. Aquí está. En el PDF es la página 16. Está la tabla 1. También está en el libro. ¿Esta tabla de qué depende? Primero, en estas columnas estas columnas están divididas según el material de que el cual está construido las paredes del cuarto frío. Por este lado están las temperaturas, pero estas realmente son diferenciales de temperatura. Como lo indica ahí, pues es la temperatura exterior menos la temperatura interior de almacenamiento. La temperatura que está a los alrededores del cuarto frío menos la temperatura a la cual yo tengo almacenado el producto. Entonces, esto es el diferencial. Y luego, pues lo que nos toca es intersectar material con espesor de pared con diferencial de temperatura. Entonces, antes de eso, veamos qué nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice que es poliestireno de 5 pulgadas. Entonces, primero ubiquemos esa parte. Voy a habilitar las herramientas para marcar. Ampliar un poco por si no se mira muy bien. Ahí. Voy a marcar primero poliestireno. De las 4 columnas, pues la segunda es la que me da el material de poliestireno. Luego me dice que el espesor de esa pared de poliestireno es de 5 pulgadas. Ahí ya tenemos ubicado nuestro material y el espesor de la pared. Luego nos dice el ejercicio que tiene una temperatura exterior de 95 grados Fahrenheit y una interior de 30. ¿Cuál es el diferencial? Pues 95 menos 30. Entonces sería 65 grados Fahrenheit de diferencial. Entonces lo buscamos en la zona de temperaturas como 65. Y luego la intersección de esta columna 65 con nuestro material y espesor de pared me daría un valor de 78. Vamos a marcarlo aquí con una flecha. Ese es nuestro valor U. Ese valor es el que nosotros vamos a ingresar en la ecuación. Entonces, luego de obtener los resultados, pues realmente lo que me interesa es el valor U, como 78 BTU por pie cuadrado. Así que cada pie cuadrado de pared va a ganar o va a transferir 78 BTU de calor. Entonces aplicamos la ecuación, calor igual a U por área, U es 78 por 100, y esto es igual a 7.800 BTU. Es muy importante que a diferencia de aire acondicionado, nuestras ganancias de calor están dadas en BTU por 24 horas. Es más común en sistemas de refrigeración cuando seleccionamos equipos que esté dado en BTU por hora. Entonces, ahorita esa es una diferencia. Estas son BTU ganado durante todo un día. Es decir, que esta pared durante todo un día va a transferir 7.800 BTU. Entonces, de ahora en adelante, nuestras ganancias van a estar dadas en BTU por cada 24 horas. Vamos a ver al final de que para seleccionar el equipo, yo tengo que convertir esta ganancia al día en una ganancia por hora, o sea, una ganancia horaria. Pero eso lo vamos a hacer cuando ya tengamos calculados todas nuestras ganancias de calor. Por ahorita, pues este sería el primer ejemplo de cálculo de ganancia de calor por conducción. Ubicamos el material y el espesor en la tabla, luego identificamos cuál es el diferencial de temperatura y buscamos la intersección en la tabla. Este de acá.
con este de acá. Y el valor intersectado, ese va a ser nuestro valor U. En este caso, 78 por 100 pies cuadrados, igual a 7.800 BTU por cada 24 horas. Esa pared va a estar asignándole o ganando 7.800 BTU cada 24 horas. Bueno, ya vemos pocos en la clase. Bien, eso es ganancia por la parte constructiva del cuarto frío, la parte de paredes. Bueno, de ahí hay alguna teoría donde nos recomiendan espesores según las temperaturas del almacenamiento, pues esto ya es para cuestiones de construcción. Bien, ahora bien, como yo mencioné hace un momento, el procedimiento anterior, yo lo utilizo para ganancia de calor a través de paredes cuando esa pared está en un ambiente interior, es decir, está bajo sombra, está en algún nivel de un edificio, está bajo techo, está en una bodega, podría ser, mientras ninguna pared esté expuesta al clima exterior. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa pared sí está expuesta al clima exterior? Y sobre todo cuando está expuesto al sol. Hay un procedimiento que es un factor de corrección, que lo que vamos a corregir es el diferencial de temperatura. Es decir, ahorita a nosotros nos dio 65 grados Fahrenheit de diferencial de temperatura, pero ¿qué pasaría con ese diferencial si ese cuarto frío estuviese al exterior? O sea, si esos 100 pies cuadrados estuviesen expuestos al clima exterior. Bien, hay una tabla que en el libro es la 14, tabla 14.3. No recuerdo si aquí está. Si está también sí, y está también en el PDF que yo les compartí, que es la tabla 3. Entonces podemos usar ahí cualquiera de las dos. Esas tablas, si vemos, tiene una división según el color de la superficie del cuarto frío. Tenemos colores de pared oscuros, tenemos colores de pared claros y tenemos colores con tonos intermedios. Lo mejor, pues, de un cuarto frío, pues, es que el tono de las paredes exteriores sea blanca, porque reflejan mejor lo que es el sol, el rayo del sol. Bien, entonces, ¿qué pasaría si el ejemplo anterior, como me menciona el libro, estuviese expuesto al sol? En el caso de que la pared expuesta al sol de 100 pies cuadrados, aparte de estar expuesta al sol, estuviese dirigida hacia el este, o sea, tuviese una construcción dirigida hacia el este y pintada de blanco. ¿Cuál sería el factor de corrección que deberíamos utilizar? Entonces nos vamos a la tabla, puede ser en la del libro 14.3 o tabla 3 del PDF del Manual de Ingeniería de Bonn. Tenemos que ubicar esa pared pintada de blanco en cuáles de los rangos cae. Caería pues, caería en colores claros, color blanco. Una vez que ubicamos en cuál de los tres grupos cae, tenemos que ver hacia dónde está dirigido. Y nos dice el libro que está dirigido hacia el este, la presentación. Entonces tiene un factor de corrección de 4. ¿Qué vamos a hacer con este 4? Que es el valor que yo tengo aquí corregido. Este 4 lo que va a hacer es que aquel diferencial de temperatura que encontramos igual a 65, le tenemos que sumar estos 4 grados Fahrenheit. Y volver a hacer la selección del valor U. En el ejemplo anterior era 90 creo. Vamos a regresar. 95 grados Fahrenheit menos 30 son 65. Pero como está expuesto, le vamos a sumar el factor de corrección, que son 4 grados más, o sea, 69. Nos tocaría volver a hacer la selección del valor U. Entonces regresemos ahora a nuestra tabla. Y en lugar de intersectar con 65, debemos estar en un punto intermedio entre 65 y 70. Deberíamos de interpolar. Y no va a dar 84, va a dar un poquito menos. Que en este caso, pues seleccionamos 83, un valor de 83 para el valor U. Una vez que yo ya corregí mi valor a 69 grados Fahrenheit. Lo voy a colocar texto aquí para indicar que seleccionamos 69 Fahrenheit.
Y voy a colocar, tal vez no se monta mucho en el texto, que nuestro valor seleccionado sería de 83. Así no se nota. Ahí estaría. Nuestro valor seleccionado sería 83. Deberíamos de interpolar 65 entre 65 y 70, 69 y nuestro valor sería de 83. Y ese sería nuestro nuevo valor para nuestra ecuación, nuestro nuevo valor de U. Entonces, nuevamente, el área sigue siendo la misma porque al final estoy considerando que esa pared del primer ejemplo ahora está expuesta al exterior. Sería igual a 83%, 8.300 BTU por cada 24 horas. En el caso anterior eran 7.800. Ya tenemos ahí un aumento de 500 BTU. Ese sería el diferencial en la ganancia de calor por el hecho de que esa pared esté expuesta al exterior. Entonces, eso sería en el caso de paredes expuestas al exterior. Bien, ¿qué seguiría ahora? Una vez que ya definimos nuestra ganancia de calor por paredes, por la parte de construcción, paredes, bueno, incluso puede ser el techo plano. En ese caso, nosotros tendríamos en las tablas, creo que siempre sale, sí, aquí está. En caso de que el techo también esté expuesto, entonces también tenemos nuestro factor de corrección. Incluso el factor de corrección para el techo es mucho mayor en algunos casos que lo que son paredes. Tiene mayor incidencia el sol sobre el techo que sobre las paredes. Bien, una vez que ya tenemos ganancias de calor por la parte constructiva, ahora vamos a calcular ganancias de calor por infiltraciones. Ya hablamos pues que las infiltraciones es el ingreso de aire al interior del cuarto frío debido a sobrepresiones en el exterior o fisuras o cada vez que se abre y cierra una puerta. Cada vez que se abre esa puerta, como los refrigeradores, cada vez que se abre y cierra una puerta, nosotros sentimos que sale aire frío, pero al mismo tiempo ese aire frío que sale es reemplazado por aire caliente, que ahora el refrigerador tiene que volver a enfriar. Entonces, por eso es que cada vez que abrimos un refrigerador muy seguido, el consumo aumenta un poco porque el compresor tiene que trabajar más. Bien, en refrigeración vamos a tener algunas tablas. Estas sí no recuerdo qué páginas son también. Están más adelante. La parte de infiltración. Están las tablas. También están en el libro. Pero tenemos la tabla 4, la tabla 5 y la tabla 6. Estas son las tablas que a mí me van a dar la ganancia de calor por infiltración. ¿De qué va a depender? Bueno, la infiltración es un flujo de aire hacia el interior del cuarto. Pero ¿cuánto es ese flujo de aire? Pues ya se han hecho algunas, pues alguien hizo un estudio, hizo pruebas, identificó que esa infiltración la podría promediar según el volumen del cuarto frío. Por ejemplo, primero, la tabla 4 y tabla 5 a mí me da cuánto aire entra a nuestro cuarto frío dependiendo del volumen del cuarto frío. Y esto me lo va a dar en cambios de aire por cada 24 horas. Ahora, ¿qué es un cambio de aire? Un cambio de aire va para, bueno, si deciden trabajar en HVAC o aire acondicionado, es un término que va a ser muy común cuando calculemos carga térmica o ventilación. Cambios de aire es un cambio completo del volumen contenido en un recinto. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen cambios, digamos, este valor, por ejemplo, 20 cambios de aire en 24 horas, significa que el volumen de un recinto se reemplaza 20 veces durante un día, o sea, durante 24 horas. Si el cuarto frío es de 1.000 pies cúbicos, quiere decir que en 24 horas esos 1.000 pies cúbicos se reemplazan 20 veces. O sea que 20 veces entra y sale y 20 veces el compresor tiene que trabajar para enfriar ese aire. Entonces a eso se refiere con cambios de aire en 24 horas. ¿Cuántas veces yo reemplazo el aire de un recinto en un determinado tiempo? En este caso, pues durante 24 horas. Bien, entre más altos son los cambios de aire, más veces
tengo que reemplazar el aire a un recinto y me puede dar mayor volumen que se ingresa y mayor carga térmica que debe eliminar el circuito de refrigeración. Bien, lo primero es identificar cuántos cambios de aire yo tengo en un recinto. Pues va a depender del volumen. Bueno, va a depender del volumen y también vemos que la tabla 4 y la tabla 5, ambos son para calcular esos cambios de aire. La diferencia es que va a depender de la temperatura de almacenamiento. Por ejemplo, si yo tengo cuartos fríos para almacenamiento de más de 32 grados Fahrenheit, yo voy a utilizar la tabla 4. Y para cuartos fríos con almacenamiento por debajo de 32 grados Fahrenheit, yo voy a utilizar la tabla 5. Esa es la diferencia. Luego que yo tengo cuántos cambios, yo tengo que aplicar una fórmula, pues, para determinar ya el flujo. Digamos, el cambio, si a mí me dicen un cambio de aire en un recinto de 1000 pies cúbicos, quiere decir que yo voy a cambiar esos 1000 pies cúbicos en una hora. Que al final yo lo puedo convertir en pies cúbicos por hora. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Luego que yo determino el flujo a base de los cambios de aire, yo tengo que pasar a calcular cuántos BTU generan ese flujo de aire que está entrando por infiltración. Y para eso vamos a utilizar la tabla 6. Aquí vemos que la tabla 6 me da BTU por pie cúbico. Si yo determino que en cuarto frío ingresan 1000 pies cúbicos en 24 horas, pues multiplico por este factor, dependiendo de las condiciones de trabajo, y eso me va a dar cuánto genera de calor esas infiltraciones. ¿De qué va a depender esta tabla? Uno, de la temperatura de almacenamiento del cuarto frío. Dos, de la temperatura exterior. Debe depender de la temperatura exterior porque el aire fresco, el aire infiltrado, entre más caliente está, más calor me genera mi circuito de refrigeración. Entonces va a depender de la temperatura exterior y va a depender también de la humedad que tiene ese aire en el exterior. Esos son los tres valores que yo voy a tener: almacenamiento, temperatura de almacenamiento, temperatura aire exterior y humedad relativa del aire exterior. Entonces veamos la diapositiva, a ver qué me dice, qué ejemplo tenemos. Bien, menciona la diapositiva que en un cuarto para almacenamiento es mantenido a 20 grados Fahrenheit. Tiene un volumen de 1500 pies cúbicos. Tiene mantenido a 20 grados Fahrenheit, perdón, y tiene un volumen de 1000 pies cúbicos. Si no tuviésemos este volumen, pero tenemos las dimensiones físicas del cuarto frío, lo podríamos calcular. Largo, alto por ancho, largo por alto. Pero aquí pues ya me lo están dando como 1500 pies cúbicos. Las condiciones del aire exterior son 90 grados Fahrenheit y 50% de humedad relativa. Calcular la ganancia de calor por infiltración a través de, a través de la puerta, pero debería ser a través de toda fisura que pueda haber en el cuarto frío. Bien, aquí tenemos el resumen de los datos que nosotros tenemos. Temperatura de almacenamiento 20 grados Fahrenheit, volumen del cuarto frío 1500 pies cúbicos, temperatura exterior 90 grados Fahrenheit y humedad relativa 50%. Bien, estas ecuaciones que están aquí quizás no están en el libro. Estas pues yo las escribí aquí en la diapositiva, donde el aire infiltrado, el aire que va a ingresar a mi cuarto frío va a ser a esos cambios cada 24 horas por el volumen del cuarto frío. Entonces el volumen ya lo tenemos, pero ¿cuáles son los cambios cada 24 horas de mi cuarto frío? Bien, entonces tenemos que irnos a las tablas. Primero, el cuarto frío 20 grados Fahrenheit. Entonces, si nos vamos a las tablas, nosotros vamos a necesitar la tabla 5, porque tenemos una temperatura de almacenamiento por debajo de 32 grados Fahrenheit. Vamos a marcarlo. Ahí está. Ahora nuestro cuarto frío tiene un volumen de 1500 pies cúbicos. Entonces ubiquemos 1500 pies cúbicos. Ahí está. Para este cuarto de almacenamiento de menos de 32 grados Fahrenheit, o sea 20, y 1500 pies cúbicos, la tabla me da una regla, un promedio de 11
cambios por cada 24 horas, ya que en 24 horas estos 1500 van a ser reemplazados completamente 11 veces. Entonces, si nos vamos a la ecuación, sería 11 por 1500. Y eso sería pues 17.500 pies cúbicos por 24 horas. Ya que cada día se van a estar infiltrando 16.500 pies cúbicos al interior del cuarto frío. Bien, esto es solo la cantidad de aire que ingresa al cuarto frío. Ahora, ¿cuánto calor me genera estos 16.500 pies cúbicos? Entonces, para eso vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Aire infiltrado, que en este caso serían 16.500, por el calor generado por cada pie cúbico. ¿Dónde vamos a tener estos valores? Entonces nos vamos nuevamente a las tablas, pero nos vamos a ir a la tabla 6. Calor removido del aire enfriamiento para cuartos de almacenamiento. El aire que se infiltra, ¿cuánto calor me genera cada pie cúbico? Entonces debemos ubicar nuestros datos. Primero, temperatura de almacenamiento, que eran 20 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura exterior? 90 grados Fahrenheit. Entonces nos ubicamos aquí. Luego, me dicen que ese aire tiene 50% de humedad relativa. Entonces, lo ubicamos acá. Buscamos la intersección. 2.62. Esto pues, vamos a colocar aquí la flecha para asegurarnos. Que ahí, con esas condiciones, 90 grados Fahrenheit y 50 humedad relativa del aire exterior, ingresando a un ambiente de 20 grados Fahrenheit, va a generar 2.62 BTU de calor por cada pie cúbico de aire que se está infiltrando. Entonces, para eso nos vamos ahora a la ecuación. 16.500 por 2.62, y esto sería igual a 42.230 BTU por cada 24 horas. Es que por estar abriendo esas puertas y por las fisuras, yo voy a estar ganando calor en un rango de 42.230 BTU por cada 24 horas. Ahorita tal vez nos cueste interpretar si este valor es grande, es poco. Esto lo vamos a ver al final cuando ya traduzcamos estos BTU a tamaño de equipo. Y vamos a sacar una relación con las mini click, que quizás es lo más común de aire acondicionado que nosotros podamos tener. Bien, esto es carga de refrigeración debido al aire que se infiltra hacia el interior de un cuarto frío. Bien, ¿qué seguiría? Bueno, ya tenemos ganancia de calor por paredes. Ahora ganancia de calor por infiltración. ¿Qué nos quedaría? Pues veamos ahora ganancia de calor por el mismo producto. Ya tenemos ganancia de calor por paredes. Luego el calor que necesitamos extraer para poder enfriar el aire que se infiltra. Y ahora el calor que necesitamos extraer de los productos para poderlo enfriar, para congelarlo, o incluso el calor que se genera por el proceso fisiológico de algunos productos, en el caso de vegetales, que es el calor por respiración. Entonces, en su momento hablamos de los 3 calores que yo puedo tener por producto. Uno es para enfriarlo, el otro es para congelarlo y el otro es por respiración. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de eso vamos a ver las ecuaciones. Estas pues, ecuaciones pues son muy, bueno, voy a regresar a la diapositiva. También creo que aquí nos vamos a quedar. Las ecuaciones, estas pues las hemos manejado desde que estamos en física, donde el calor para poder enfriar un producto sería igual al diferencial, o mejor dicho, sería igual a la masa del producto por un coeficiente, que sería un calor específico, por el diferencial de temperatura que yo quiero enfriar. Eso sería para poder enfriar un producto. Luego, para poder congelar un producto sería un coeficiente que sería un calor latente de fusión, o sea, de congelación en este caso, por la cantidad de masa que yo quiero congelar. También, si yo necesito enfriar un producto, digamos agua, para usar un ejemplo más, agua se congela a 32 grados Fahrenheit. Si yo tengo agua desde
digamos, temperatura ambiente, desde 75, 80 grados Fahrenheit. Y lo quiero llevar a 10 grados Fahrenheit. Obviamente 10 grados Fahrenheit está por debajo del punto de congelación. El punto de congelación son 32 grados Fahrenheit. Para calcular el calor total que yo debo extraerle, debo calcular el calor por enfriarlo de 80 grados Fahrenheit hasta 32 grados Fahrenheit. Ese es uno. Luego tengo que sumarle el calor que le tengo que extraer para poderlo congelar a 32 grados Fahrenheit. Y una vez que ya se congeló, le tengo que seguir extrayendo calor otra vez para enfriarlo desde 32 hasta 10 grados Fahrenheit. Entonces, en ese proceso yo tendría 3 calores, que son estos de acá. Primero para enfriarlo, sí, para enfriarlo por arriba del punto de congelación, luego congelarlo y después seguirlo enfriando por debajo del punto de congelación. Y esto pues nos llevaría a estas ecuaciones. Estas ecuaciones no son más que las mismas de arriba, nada más que ya separadas. Enfriamiento por arriba del punto de congelación, más congelarlo, más enfriarlo por debajo del punto de congelación. En las tablas, hay una tabla que en el libro es el 14.7 y en el PDF, no recuerdo qué tabla es, pero ahí vamos a encontrar una serie de productos que yo puedo utilizar para mis cálculos. Como he dicho, serían los productos que yo necesito para mantener almacenados. En esas tablas yo debería tener temperaturas recomendadas de almacenamiento, humedades recomendadas de almacenamiento, tiempo aproximado de almacenamiento antes de que pues, se arruine. El hecho que esté congelado no significa que sea infinito el tiempo que puede durar un producto, o sea, siempre tiene su tiempo de caducidad. Pero los valores importantes son estos. El punto de congelación, o sea, para saber un producto a qué temperatura se congela. No todos los productos se congelan a la misma temperatura, no todos los productos se congelan a 32 grados Fahrenheit. Entre más contenido de agua tenga, sí, puede ser que se acerque a 32 grados Fahrenheit, pero los productos pueden congelarse a diferentes temperaturas. Y ese me va a servir de referencia para saber estos diferenciales, entre cuánto va a ser mi diferencial. Calor específico por arriba del punto de congelación. Este es el valor que voy a utilizar para mi calor de enfriamiento por arriba o antes de que se congele. Luego, calor específico por debajo del punto de congelación. Este me va a servir para el calor necesario para poder enfriar el producto una vez que ya se congeló. Y calor latente de fusión. Este va a ser mi valor para calcular cuánto debo extraer para poder congelar el producto. Entonces, en el libro es la tabla 14.7. Vamos a ver en el PDF qué tabla es. En el PDF es la tabla 7. Y aquí pues están una serie de productos. Tenemos, bueno, frutas, en este caso. Podemos tener, bueno, helados, leche. Podemos tener carnes, pescados. Está miel ahí por ahí. Podemos tener frutas, melones, sandías, hongos, champiñones. Bien, entonces, esta es la tabla 7, donde nosotros vamos a tener esos valores para mi calor por producto, por enfriarlo y por congelarlo. Pero el otro calor de producto es el de respiración, que también lo vamos a utilizar en el caso de vegetales, frutas o verduras. Estos pues producen un calor por respiración solo por el hecho de estar almacenados y es un calor que debemos sumar a mi circuito de refrigeración. Bien, entonces estas son las tablas. Por lo menos vamos a obtener los valores para lo que es el ejemplo. El ejemplo habla de un cuarto frío que recibe 12,000 libras de pescado a 60 grados Fahrenheit para ser enfriado hasta menos 10 grados Fahrenheit. Estos valores pues yo los tomé al azar solo para poder ver lo que es el ejemplo. Y enfriarlo en 24 horas. Un cuarto frío no está diseñado como un aire acondicionado. Un aire acondicionado
debe estar diseñado para que cuando yo lo encienda, en un lapso de 15, 20 minutos, yo ya sienta el enfriamiento. Porque pues, yo lo que necesito es confort. Yo no me serviría un aire acondicionado que yo lo enciendo y enfría dentro de 6 horas. Voy a pasar 6 horas con calor. Mientras que un cuarto frío no. Un cuarto frío se diseña para que enfriar un producto, congelarlo, se haga en un lapso de hasta 24 horas. De 16 a 24 horas. Entonces, aunque un cuarto frío yo logre temperaturas mucho más bajas, no necesariamente el equipo en sí va a ser más grande que un aire acondicionado. Un aire acondicionado, hablando de la capacidad de refrigeración y hablando del tamaño de los compresores. Entonces, este tiempo de congelación desde 60 grados Fahrenheit a menos 10 grados Fahrenheit no va a ser en media hora, no va a ser en una hora, sino que durante 24 horas, que es pues lo que hemos estado calculando todos los calores anteriores. Bien, solo vamos a ver cómo obtener los datos del PDF, que ya van a ser las 9. Yo creo que lo había dejado marcado, parte de pescado. Me parece que lo había dejado marcado. Aquí está. Lo primero, pues ubicar el producto y marcar todo el renglón de lo que son los datos que yo necesito. Luego nos vamos a la parte de arriba y vemos cuáles son los datos que yo necesito para mi ecuación. Yo necesito el punto de congelación para saber dónde yo divido enfriamiento con congelación. En este caso, el pescado dice que se congela a 28 grados Fahrenheit. Entonces ese va a ser mi punto de partida para calcular los diferenciales de temperatura. Luego tenemos, lo voy a marcar todo listo. Luego tenemos el calor específico arriba del punto de congelación. Me da un rango de 0.7 a 0.86. Como yo no sé qué criterio usar para decidir si uso 0.7 o uso 0.86 o uso un valor intermedio, vayámonos al límite superior. Al final, pues, para considerar el caso más crítico, que sea un pescado que necesita o que sí, que tiene un factor de calor específico de 0.86. Lo mismo para el calor específico debajo del punto de congelación. También tiene un rango de 0.38 a 0.45. Escojamos el más crítico, que sería el que genera más calor, 0.45. Y por último, calor latente, o sea, el calor que yo necesito extraer para que se congele. También tiene un rango. Usemos el límite superior, el caso más crítico, o sea que cada libra de pescado se necesite extraerle 122 BTU para que se pueda congelar. Entonces, esos van a ser mis valores para el cálculo del ejemplo. Eso pues lo vamos a terminar de ver el lunes y martes. Luego de ver estos ejemplos individuales, después vamos a ver un ejemplo completo desde cero hasta seleccionar el equipo. Que no está en la diapositiva. Si les compartí la diapositiva, pues es que no esté ahí. Esa creo que la tengo en otra diapositiva. Después de ver el ejemplo completo, pues los comparto. Bien, entonces nos quedaríamos aquí. Si nos vemos el lunes, menos que haya alguna consulta. Si no, pues nos vemos el lunes. Bien, entonces si no hay consultas, nos vemos el lunes siempre a las 8:10. De acuerdo, ingeniero. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, Sí. ¿cuándo hay que trabajar sobre el trabajo en grupo? La otra semana podemos hablar ya de esa parte. Tengo que asignarles el proyecto. Ajá, y sobre los grupos. Sí, hacer los grupos, que serían pocos, porque aquí somos pocos. Me parece que me habían mandado un grupo ya, ahorita que me recuerdo. No, el lunes lo podemos tomar antes de empezar, continuar con la clase, ahí hablar de los grupos y de los proyectos que vamos a asignar. ¿De cuántos integrantes serían los grupos, ingeniero?
Pues como ¿De éramos cuánto? 9, yo había pedido que fueran de 3, pero me parece que me mandaron un grupo de 4. Entonces quedaría Ah, como un ok. poco disparejo. Pero lo mejor es que sea de 3. Pero es de 4, se podría. Bueno, pero les voy a hacer un proyectito un poquito más grande. Ah, ok. Está bien. Gracias, ingeniero. Bueno, nos vemos.